Me llamo Carol y tengo 22 años. Acabo de graduarme de la universidad y tengo una historia que contarles sobre mi casa. Bueno, técnicamente era la casa de mi madre, o lo era, hasta que falleció de cáncer intestinal hace 4 años y me la dejó. Mamá siempre fue de las que planifican, incluso antes del diagnóstico de cáncer. Se aseguró de que todo estuviera en orden. La casa era suya, sin gravámenes. La compré incluso antes de conocer a mi padre, y gracias a Dios por esa previsión. Se aseguró de que yo también supiera del testamento. Así, siempre tendrás un hogar, me dijo con voz firme a pesar de todo lo que estaba pasando. Las cosas no siempre fueron tan complicadas. El matrimonio de mis padres duró 10 años antes de que papá decidiera dejarnos por otra mujer. Yo tenía 9 años cuando hizo las maletas, sin dramas, sin peleas por la custodia ni por las propiedades. Simplemente se fue. Lo único que acepté fue pagar mi educación universitaria. Abrió una cuenta especial y transfirió el dinero completo para mis futuros estudios de inmediato. Supongo que esa era su versión de la manutención infantil. Papá formó una nueva familia bastante rápido. Su esposa, Linda, tuvo a su hija poco después. Es 10 años menor que yo. A veces los visitaba y me alojaba en su casa alquilada, pero nunca me sentía cómodo. Linda estaba ocupada con mi media hermana, preocupándose por su último logro o arreglándose el pelo. Papá siempre estaba trabajando, alegando que tenía que mantener a su familia. Es curioso cómo yo ya no me incluía en esa categoría. Carol, ¿te gustaría cenar con nosotras?, preguntaba Linda, pero su tono siempre sugería que esperaba que yo declinara. Aún así, mantuvimos la cordialidad, intercambiamos tarjetas de cumpleaños, saludos navideños y, de vez en cuando, alguna cena familiar forzada. Todo era muy correcto y educado, de esa forma incómoda que te pone los pelos de punta. Mamá ganaba un buen sueldo como contadora senior, así que cuando el cáncer atacó, pudo concentrarse por completo en el tratamiento. Yo tenía 14 años cuando nos diagnosticaron. Dejó su trabajo inmediatamente para centrarse en la lucha contra la enfermedad. Durante 4 años, vivimos entre visitas al hospital y sesiones de tratamiento. Mamá nunca se quejó, ni una sola vez. Simplemente siguió luchando, siguió planeando, se aseguró de que yo estuviera bien. Pero al cáncer no le importan los planes. Tenía 18 años cuando ella falleció, apenas unas semanas antes de que me fuera a la universidad a otro estado. El dolor me afectó profundamente, apenas podía funcionar. Fue entonces cuando papá me sorprendió al intervenir. Él, Linda y mi media hermana se mudaron temporalmente con nosotros para ayudarme a sobrellevar la pérdida. Estaba demasiado aturdido para cuestionarlo en ese momento, demasiado agradecido por cualquier apoyo que pudiera recibir. Te ayudaremos con esto, dijo papá, rodeándome los hombros con el brazo. Linda asintió, intentando parecer comprensiva, mientras mi hermanastra exploraba lo que ahora era mi casa. Al final del verano, me enfrenté a un dilema. La universidad empezaba en unas semanas y no tenía ni idea de qué hacer con la casa de mamá, mi casa ahora. No soportaba la idea de venderla, pero dejarla vacía durante 4 años tampoco me parecía inteligente. Fue entonces cuando papá me propuso matrimonio una mañana, durante el desayuno. Carol, dijo, apartando su taza de café, he estado pensando. ¿Y si nos quedamos aquí? Pagaríamos todas las cuentas y nos encargaríamos del mantenimiento. No tendrías que preocuparte por nada mientras estés en la escuela. Miré a Linda, que estaba haciendo panqueques en la estufa. Se dio la vuelta y sonrió. Sería bueno para todos, añadió. Sophie ya está matriculada en la escuela local y la casa estaría bien cuidada. Tenía sentido. Durante los 2 meses que llevaban conmigo, las cosas habían ido sorprendentemente bien. Linda había dejado de ser tan distante, y Sophie, mi hermanastra, había empezado a tratarme como una hermana de verdad, en lugar de como una desconocida que aparecía de vez en cuando. Así que acepté. Mirando hacia atrás, me pareció la solución perfecta. Empaqué las cosas personales de mamá, quedándome con lo que quería y guardando el resto en el ático. Me fui a la universidad con confianza en mi decisión.
Durante los siguientes 4 años, volví a casa durante las vacaciones y las vacaciones de verano. La verdad es que esas visitas eran agradables. Linda cocinaba grandes cenas de bienvenida. Preparé tu lasaña favorita, decía, como si siempre hubiera sabido cuáles eran las mías. Sofía me arrastraba a su habitación para enseñarme sus últimas obras de arte o contarme sobre el drama escolar. Durante las vacaciones de Navidad, decorábamos el árbol todos juntos. Papá levantaba a Sofía para poner la estrella, mientras Linda y yo discutíamos alegremente sobre si el espumillón era vulgar o clásico. Nos sentábamos a tomar chocolate caliente y a veces casi podía olvidar que esta no era la familia con la que empecé. Las visitas de verano eran diferentes, más largas y relajadas. Sofía y yo pasábamos las tardes en la piscina comunitaria y yo la ayudaba con sus lecturas de verano. Linda me invitaba a las reuniones de su club de lectura y nos divertíamos analizando la novela romántica que habían elegido ese mes. Tu hermana se lleva genial con Sofía, oí que Linda le decía a papá una noche. Qué bien que esté en casa. Eso me reconfortó, como si de verdad nos hubiéramos convertido en una familia de verdad. Llamaba con frecuencia durante los semestres, charlas semanales con papá sobre mis clases, charlas con Linda sobre el mantenimiento de la casa. Las rosas que plantaste están floreciendo de maravilla, Carol. Y sesiones de FaceTime con Sofía, que me mantenía al tanto de sus aventuras en la secundaria. Todo parecía perfecto. Habíamos creado una dinámica familiar extraña pero funcional, construida sobre los cimientos de la casa de mi madre. Nunca imaginé que todo se desmoronaría tan rápido. Pero supongo que eso es lo que pasa con las casas, por muy sólidos que sean los cimientos, nunca se sabe qué pasa tras las paredes. Finalmente, a los 22 años, con mi título en mano y un trabajo asegurado en casa, estaba listo para empezar el siguiente capítulo de mi vida. Ya había aceptado un puesto en Marshall & Brooks Financial en mi ciudad natal. Me entrevistaron por Zoom y me ofrecieron el trabajo de inmediato. Todo estaba encajando a la perfección, o eso creía. El taxi me dejó frente a mi casa una soleada tarde de junio. Me quedé allí un momento, contemplando la imagen familiar. Los rosales de mamá estaban en plena floración, aunque se veían diferentes a como ella los cuidaba. El césped estaba bien podado y había cortinas nuevas en las ventanas, pequeños cambios que habían ocurrido mientras yo estaba en la universidad. Subiendo mis maletas por el camino de entrada, cogí las llaves con una sonrisa, ya imaginando dormir en mi antigua habitación esa noche. Pero cuando intenté abrir la puerta, algo no encajaba. La llave no giraba. Lo intenté de nuevo, pensando que quizá estaba cansado del viaje, pero no, la llave no encajaba. ¿Qué demonios?, murmuré, probando la llave de nuevo antes de rendirme y llamar a la puerta con fuerza, ya que era mediodía y quizá estuvieran viendo la tele. Linda abrió la puerta con los ojos abiertos de sorpresa. Llevaba un delantal y tenía las manos enharinadas, como si hubiera estado horneando. Carol, ¿qué estás haciendo aquí? Llevé mi maleta dentro y vi a papá y a Sofía en la sala, ambos igual de sorprendidos por mi aparición. Sofía estaba despatarrada en el sofá con su teléfono, mientras papá estaba sentado en su sillón favorito, el viejo sillón de mamá, para ser exactos, leyendo algo en su tableta. ¿Qué quieres decir? Vivo aquí, dije, mirando a mi alrededor, a lo que parecían cambios sutiles en la decoración de la sala. ¿Por qué cambiaron las cerraduras? Papá se rascó el cuello, esa costumbre nerviosa que tiene desde siempre. Ah, ¿eso? Sí, me los cambié el mes pasado por seguridad. ¿Sabes? Hubo robos en el barrio. Podrías habérmelo dicho, dije, intentando que mi voz no sonara molesta, o enviarme una llave nueva. O sea, esta es mi casa. No te esperábamos, dijo Linda con cuidado, con los brazos cruzados. Se había limpiado la harina de las manos y parecía cada vez más incómoda. ¿Por qué no? Me gradué la semana pasada. Les dije que venía a casa para empezar mi nuevo trabajo. Los miré, cada vez más incómodo. Algo no cuadraba en sus reacciones. Sofía incluso había dejado el teléfono y observaba la escena con una expresión extraña. Carol, interrumpió papá de repente, poniéndose de pie, ¿podemos hablar en la oficina un minuto?
Lo seguía la antigua oficina de mamá, técnicamente, mi oficina ahora. La habitación aún conservaba los títulos de mamá en la pared y su colección de libros de referencia financiera en los estantes. Cerró la puerta tras nosotros y noté que le temblaban un poco las manos al girarse para mirarme. Escucha, cariño, empezó en voz baja, hay algo que debes saber. Linda, bueno, ella cree que esta casa me pertenece. Lo miré fijamente sin comprender. ¿Qué? Le dije que era mi casa, continuó, sin mirarme a los ojos, que se la di a tu madre y a ti por bondad después del divorcio, y que después de que tu madre falleciera, volvió a ser mía. Cree que vivimos aquí solo porque yo lo permití. Debí de quedarme allí, mirando a papá con la boca abierta, un minuto entero antes de recuperar la voz. Mi primer instinto fue salir hecho una furia de la oficina y contarle todo a Linda. Ahora entendía su expresión de sorpresa cuando aparecí. Para ella, solo era un gorroneante que intentaba colarse en su casa. Tengo que decirle la verdad, dije mientras me dirigía hacia la puerta. Pero papá me agarró del brazo. Por favor, Carol, suplicó, con la voz apenas un susurro, dame un poco de tiempo. Encontraré un nuevo lugar para vivir, te lo prometo. Solo necesito saber cómo decírselo sin destruir nuestro matrimonio. Destruir tu matrimonio, susurré. ¿Y qué hay de lo que me estás haciendo? Sacó un juego de llaves de su bolsillo y las ofreció como ofrenda de paz. Son para las cerraduras nuevas. Por favor, cariño, solo unas semanas. Es todo lo que pido. Deja que me encargue de esto a mi manera. Tomé las llaves con el estómago revuelto. Vale, dije finalmente, pero esto es una locura, papá. Lo sabes, ¿verdad? Él asintió, con el rostro aliviado. Gracias, cariño. Lo arreglaré, te lo prometo. Pero las cosas empezaron a ir cuesta abajo enseguida. Esa noche, durante la cena, el ambiente estaba cargado de tensión. Linda no dejaba de mirarme fijamente desde el otro lado de la mesa, sin que su anterior calidez se hubiera esfumado. La mujer que antes horneaba mis galletas favoritas y me invitaba al club de lectura ahora actuaba como si yo fuera una desconocida que había entrado de la calle. ¿Más patatas, papá?, preguntó Sophie, completamente ajena a la tensión. ¿A alguien le importaría si redecoró la sala?, preguntó Linda de repente, sin mirarme. La decoración actual está un poco anticuada. Apreté el tenedor con más fuerza, sabiendo que hablaba de la disposición de los muebles de mamá. Papá tosió con torpeza y cambió de tema. A la mañana siguiente, estaba preparando café cuando Linda me acorraló en la cocina. Todavía llevaba puesta su bata, el pelo despeinado, pero su mirada era aguda y fija. Carol, dijo, apoyándose en el mostrador, creo que tenemos que hablar de tus planes. ¿Mis planes? Sí. ¿Cuándo piensas buscar casa propia? Preguntó con naturalidad, como si preguntara por el tiempo. Ahora que ya tienes trabajo, deberías empezar a pensar en mudarte. Al fin y al cabo, ya eres una mujer adulta. Tomé un sorbo lento de café, contando mentalmente hasta 10. De hecho, he hablado con papá sobre quedarme aquí por ahora. ¿Está de acuerdo? Los labios de Linda se apretaron en una fina línea, y por un momento pensé que iba a discutir. En cambio, simplemente se dio la vuelta y salió de la cocina, dejándome sola con mi café enfriándose y una creciente sensación de temor por cómo iba a terminar todo esto. Las 2 semanas siguientes fueron como vivir en un ambiente hostil. La actitud de Linda pasó de fría a completamente pasivo-agresiva. Lavaba mi ropa sin querer con colores que desteñían, alegando que se le había olvidado cuál era mi cesto. Cocinaba la cena familiar, pero convenientemente solo para 3 personas, y se sorprendía cuando yo me sentaba a la mesa. Cuando intentaba ver la tele en la sala, de repente tenía que pasar la aspiradora allí mismo. Si usaba la cocina para preparar el desayuno, irrumpía y empezaba a reorganizar los armarios, murmurando que algunas personas nunca aprenden a mantener el orden. Incluso movió el jarrón favorito de mi madre de su lugar en la repisa de la chimenea a un estante de la esquina, alegando que no encajaba con su nueva visión decorativa. Lo peor fue ver a Sophie seguir el ejemplo de su madre.
Mi media hermana, que hace apenas unas semanas me enviaba memes y me llamaba para pedirme consejos sobre chicos, ahora ponía los ojos en blanco cada vez que entraba en una habitación. Empezó a llamarme esa chica cuando hablaba de mí con sus amigas por teléfono, tan alto que yo la oía. A pesar de la tensión en casa, mi vida profesional estaba despegando. Decidí Marshall & Brooks Financial, donde me mostraron mi futuro espacio de trabajo, un bonito escritorio en una esquina con vistas al centro. Mis futuros compañeros parecían amables y acogedores, especialmente Sarah, del equipo de evaluación de riesgos, quien se ofreció a llevarme a almorzar. Cuando empezamos, preguntó mientras comíamos unos sándwiches. 2 semanas, respondí. El tiempo justo para instalarme en casa. Esa noche, durante la cena, compartí mi fecha de inicio con la familia, intentando mantener cierta normalidad. Hoy me enseñaron mi oficina. Empiezo en 2 semanas. El tenedor de Linda tintineó contra su plato al dejarlo con excesivo cuidado. ¿No es maravilloso? En cuanto recibas tu primer sueldo, puedes empezar a buscar tu propio apartamento. Conozco algunos complejos bonitos en la ciudad, muy asequibles para jóvenes profesionales. Capté la mirada suplicante de papá desde el otro lado de la mesa, sus ojos parecían rogarme que me callara, que mantuviera su mentira un poco más. Ataqué mis guisantes y no dije nada. Para evitar la tensión en casa, empecé a reencontrarme con viejos amigos del instituto. Katie y Jessica seguían en la ciudad y nos reuníamos para tomar un café o ir de compras, retomando nuestras rutinas como si el tiempo no hubiera pasado. Pero volver a casa siempre era incómodo. Entraba y oía conversaciones en voz baja desde la cocina o la sala que se interrumpían de golpe cuando yo aparecía. Papá y Linda se separaban como adolescentes culpables, metían los papeles a toda prisa en los cajones y se les dibujaban sonrisas falsas en la cara. El sábado por la mañana, me desperté en una casa inusualmente silenciosa, ni el sonido de la comida del fin de semana de Linda en la cocina, ni la música de Sofía a todo volumen en su habitación, ni papá viendo deportes en la tele. El silencio me pareció extraño, como la calma antes de la tormenta. Bajé las escaleras en pijama, revisando cada habitación a medida que avanzaba. La cocina estaba impecable, no solo limpia, sino sin usar desde la noche anterior. La sala estaba vacía, con los cojines perfectamente ordenados en el sofá. Las botas de Sophie, que solían abarrotar la entrada, habían desaparecido. Ni siquiera el coche de papá estaba en la entrada. Revisé mi teléfono, no había mensajes ni notas sobre a dónde habían ido. Lo primero que pensé fue que quizá habían salido a desayunar, pero algo no encajaba. Nunca salían a desayunar sin dejar al menos una nota, ni siquiera durante esas semanas tan tensas. Habían mantenido esa cortesía básica. Intenté llamar a papá primero, pero su teléfono saltó directamente al buzón de voz. ¡Qué raro! Lo intenté varias veces más con el mismo resultado, esa voz automática que me decía que la persona con la que intentaba contactar no estaba disponible. Se me hizo un nudo en el estómago. Finalmente llamé a Linda. Contestó al cuarto timbre, justo cuando estaba a punto de colgar. ¿Qué quieres? Su voz era aguda y hostil, algo que nunca antes había oído. De fondo, se oían olas y lo que parecía música tropical. Solo quería saber dónde estaban todos, dije, sorprendido por su tono. Me desperté y la casa estaba vacía. Se rió, un sonido horrible y cruel que me revolvió el estómago. Ah, ¿no te lo dijimos? Estamos en las Maldivas. Vuelos en primera clase, resort de lujo, todo. No lo mencionamos porque, francamente, no queríamos que nos acompañaras esperando que pagáramos por ti. No es que sepas nada de pagar tú mismo. ¿Qué? Yo no. Ahórratelo, me interrumpió. Estoy harta de toda esta situación. No eres más que un holgazán que vive en nuestra casa como si fueras el dueño. Puede que tu padre lo aguante, pero yo ya no quiero. ¿Sabes lo vergonzoso que es tener a una mujer adulta viviendo en nuestra casa, comiendo nuestra comida y usando nuestros servicios? Me temblaban tanto las manos que apenas podía sostener el teléfono. Me hundí en una de las sillas de la cocina, la de mi madre, para ser exactos, de repente, mis piernas estaban demasiado débiles para sostenerme.
Linda, yo. No, escúchame, gruñó. Tu padre nunca te quiso. Solo eras una obligación. Ya gastó bastante dinero en tu universidad y ahora estás ocupando nuestra casa como una princesa con derecho. Bueno, ya he tenido suficiente. ¿Creías que podrías vivir aquí para siempre, gorroneando mientras trabajamos duro para mantener esta casa? Podía oír a Sofía riendo de fondo y la voz apagada de papá diciendo algo que no pude entender. La traición fue como un golpe físico. Cuando volvamos, continuó, con la voz cargada de veneno, quiero que te vayas. ¿Me entiendes? Empaca tus cosas y lárgate de casa. Si sigues ahí cuando volvamos, te echaré yo misma, y créeme, no seré nada amable. Me da igual a dónde vayas, me da igual vivir en la calle. Ya no eres nuestro problema. Pero... Y no te molestes en intentar llamar a tu padre. Está de acuerdo conmigo, es demasiado débil para decírtelo él mismo. Ya bloqueamos tu número. Que tengas una buena vida, Carol, o no. Me da igual. La llamada se cortó. Me quedé sentado en la cocina durante lo que parecieron horas, mientras la furia reemplazaba poco a poco a la conmoción. Vivían en mi casa, la casa donde mi madre había trabajado, la que me había dejado, y tenían el descaro de llamarme gorrona. ¿De intentar echarme? Bueno, ya estaba harto de seguirle el juego a papá. Bloqueé sus números en mi teléfono. Mis manos aún temblaban, pero ahora con rabia en lugar de dolor. Entonces comencé a revisar metódicamente la casa, recogiendo sus pertenencias. La ropa cara de Linda, los útiles escolares de Sofía, los palos de golf de papá, todo fue a parar a cajas y maletas. Trabajé todo el sábado, impulsada por la rabia y una amarga decepción. El domingo por la mañana ya tenía todo listo y guardado en el garaje. Encontré un cerrajero disponible las 24 horas que podía venir enseguida. Trabajó con rapidez, cambiando las cerraduras de todas las puertas. Costó una fortuna, pero valió cada centavo. Cuando terminó, le di mi tarjeta de crédito, sintiendo una extraña satisfacción al agarrar las llaves nuevas. El lunes por la mañana, empecé mi nuevo trabajo en Marshall & Brooks. Durante 2 semanas, me dediqué por completo al trabajo, aprendiendo el oficio, haciendo nuevos amigos, intentando no pensar en la confrontación que sabía que se avecinaba. Guardé sus cosas en el garaje, pero reorganicé la casa como la tenía mi madre, eliminando cualquier rastro de la visión decorativa de Linda. Entonces llegó ese viernes. Llegué a la entrada después del trabajo y los encontré allí parados, papá con cara de nerviosismo, Linda con la cara roja de furia y Sofía con el ceño fruncido. Debían de haber vuelto de vacaciones, sus maletas aún estaban en el coche de alquiler. Linda empezó a gritar antes de que yo saliera del coche. ¿Cómo te atreves a cambiarnos las cerraduras? ¿Cómo te atreves a dejarnos fuera de nuestra propia casa? Pasé tranquilamente junto a ellos para abrir la puerta. Linda me siguió, sin dejar de gritar, llamamos a la policía. Esto es allanamiento de morada. Esta es nuestra casa. Me giré para mirarlos, y algo dentro de mí finalmente se quebró. No, Linda, no es tu casa. Nunca lo fue. Esta casa me pertenece. Mi madre la compró antes de conocer a papá. Me la dejó en su testamento. La única razón por la que has estado viviendo aquí es porque yo lo permití, temporalmente. Linda se rió, pero era un sonido inseguro. Miró a papá. Dile que miente. Dile que esta es nuestra casa. Papá no miraba a nadie a los ojos. Simplemente se encogió de hombros, hundiéndolos. Dice la verdad. La casa siempre fue suya. Observé cómo la verdad se asentaba en mí, como el rostro de Linda pasaba de la rabia al cálculo en cuestión de segundos. Todo su comportamiento cambió, como si alguien hubiera accionado un interruptor. Ay, Carol, cariño, dijo, forzando una risa, ¿no creías que hablaba en serio por teléfono? Solo bromeaba. Ya sabes cómo me pongo a veces, tanto sol y esos cócteles tropicales se me subieron a la cabeza. Basta, dije en voz baja, pero ella siguió. Somos familia, ¿recuerdas?
Todos esos buenos momentos que pasamos, las reuniones del club de lectura, las cenas navideñas. Podemos volver a tenerlos. Dio un paso hacia mí, con los brazos extendidos como si fuera a abrazarme. Papá intervino entonces, con la voz cargada de emoción. Princesa, lo siento mucho. Sé que llevé todo esto mal, pero te quiero. Eres mi hija. Por favor, ¿podemos solucionarlo? Lo miré de verdad. El padre que se fue cuando tenía 9 años, que pagó mi educación pero se perdió mi vida, que mintió sobre mi casa, mi herencia, el legado de mi madre. ¿Qué descubriste, papá? ¿Qué le mentiste a tu esposa sobre ser dueño de mi casa? ¿O qué te quedaste de brazos cruzados mientras ella planeaba echarme?